Bien, vamos a hacer una oración de rodillas para comenzar la clase de esta noche. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos por favor que perdones nuestros pecados y que nos ayudes a entender equilibradamente la serie que comenzamos hoy, Señor. Padre Santo, ayúdanos a poder interpretar equilibradamente todas las cosas y que, Señor, tú toques el corazón de los miles de hermanos que nos escuchan a través de todo el mundo y que tú les toques el corazón para que se animen a ser líderes y formen grupos pequeños y clases bíblicas donde puedan abrir tu sagrada palabra para que todo el mundo pueda entender las enseñanzas que contiene. Padre Santo, tócale el corazón a las personas que nos escuchan para que se atrevan a formar clases bíblicas y grupos pequeños como hace tiempo ya los tenemos nosotros acá en Tucumán. Padre Santo, perdónanos nuestros pecados y que el Espíritu Santo y tus santos ángeles estén con nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, chicos, hoy tenemos que comenzar una nueva serie. En vista de que no se entiende muy bien el tema de la ida al campo, nosotros comenzamos la serie ahora que se llama el ir a vivir al campo, ¿sí? O la vida en el campo, o como ustedes le quieran llamar, no interesa, pero el tema es el campo, la ida al campo o el ir a vivir al campo. Y bueno, yo quería comenzar, van a ser aproximadamente 5 o 6 clases, si Dios lo permite, y yo quería comenzar a tocar un punto muy importante que muchas veces no se entiende bien con respecto al tema de la ida al campo. Y bueno, como se habla mucho con respecto a este tema y se entiende poco con respecto a este tema y ha habido mucho fanatismo al respecto, yo quiero presentar tanto el lado positivo como el negativo de estas clases. Lo que yo voy a hacer, hermanos, es presentar todo lo que tiene que ver con la ida al campo. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque hay gente que no lo entiende al tema y muchas veces ha comenzado a enseñar errores. Pero el hecho de que se enseñe el error no significa por eso, hermanos, que vamos a dejar de negar lo que es verdad. El hecho de que haya locos por ahí o terroristas que llevan a la gente al campo o que le meten ideas a la gente que tiene que irse al campo, yo entiendo, hermanos, que hay grupos disidentes y hermanos adventistas que son fanáticos de eso. Pero eso no niega la realidad de que hemos sido instruidos por Dios con respecto a la vida al campo. El pensamiento de Dios es así. Y a mí me llama poderosamente la atención cómo Dios tiene un pensamiento totalmente distinto a la humanidad. La humanidad cada vez se vienen todos a las ciudades. A medida que más pasa el tiempo, hermanos, más se vienen todos a las ciudades. En cambio, el pueblo de Dios cada vez más sale de las ciudades y torna a irse al campo y a las montañas. Básicamente la escala sería así. Cuando el mundo más busca venirse a las ciudades, el pueblo de Dios más busca irse a los lugares apartados. Y con respecto a los lugares apartados hay 3 escalas. De las ciudades nos vamos a las zonas rurales, de las zonas rurales al campo, más al campo, y del campo a las montañas. Las zonas rurales no necesariamente es campo, es una zona donde hay muchas casas, pero es una zona mucho más llena de espacios verdes, ¿sí? Estaría la zona rural, el campo y ya las montañas. Esas serían básicamente las 3 escalas de las cuales habla, hermanos, el espíritu de profecía. Pero yo, hermanos, quiero comenzar mostrándoles en la clase número 1 que vamos a ver hoy el ideal que Dios tiene para sus hijos. Entonces vamos a tratar de ir despacio para entender estas cosas porque Dios ha dado un mensaje con respecto a este tiempo y nosotros tenemos que saber entender ese mensaje. Por lo tanto, hermanos, yo quisiera que a medida que vamos a empezar esta serie tomen nota y presten atención porque Dios ha revelado muchas cosas con respecto a esto. Para empezar, hermanos, vamos a ir a Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2, versículo número 8 al 15, Génesis capítulo 2, versículo 8 al 15, dice lo siguiente.
Y vamos a empezar viendo desde el principio cuál es el ideal que Dios tiene para sus hijos. En Génesis capítulo 2, versículo 8 al 15, dice lo siguiente. Y había Jehová Dios construido una inmensa ciudad al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Dice así? No dice así, dice, y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado, ¿sí? Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, ¿sí? Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía a los 4 ramales. El nombre de uno era Pisón. Este es el que cerca toda la tierra de Ávila, donde hay oro, ¿sí? Allí en la tierra de Ávila, donde hay oro. Y sigue diciendo, hermanos, sigue diciendo. Y versículo 12, y el oro de aquella tierra es bueno, y hay allí también bedelio y piedra cornerina. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Etiopía. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va delante de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces el versículo 15, hermanos, que es el último versículo que me interesa que lo leamos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Hermanos, estamos leyendo un párrafo de la Escritura que nosotros tenemos que sacar lecciones muy importantes de este párrafo. En todo este párrafo que venimos leyendo, Dios claramente instruye cuál ha sido el ideal de Dios para el hombre desde el mismo comienzo de la creación en el Génesis. Dios podría haber fundado un barrio, podría haber fundado una ciudad, diciendo, bueno, si yo quiero que se procreen, les voy a crear un barrio, una ciudad, una metrópolis, lo que sea, pero que tenga que ver con ciudades. Y Dios no le ha creado ciudades, Dios le ha creado un huerto, un jardín, un pequeño campo lleno de árboles frutales para que el hombre trabaje la tierra. El ideal de Dios, hermanos, comenzando desde el Génesis, y dice Dios que lo que Él creó era bueno en gran manera, dice de que Dios lo puso al hombre en un jardín que esté rodeado de la naturaleza, que esté rodeado de árboles, que esté rodeado de espacios verdes, y el hombre tenía que cuidar ese jardín y labrarlo y mantenerlo, cultivarlo y cuidarlo. Entonces yo siempre me preguntaba, ¿por qué Dios no lo ha puesto en una ciudad, en una metrópolis, en un barrio? ¿Por qué no le ha construido edificios? Total, si se tenían que multiplicar, ¿por qué no les ha construido una ciudad desde el principio? Entonces muestra que no, hermanos, que en el principio, hermanos, el ideal de Dios para sus hijos fue que esté en el campo, y lo dice claramente la Biblia. Dios no le ha creado una ciudad para Adán, ni rascacielos, ni barrios, ni metrópolis, ni nada de esas cosas. Queda perfectamente especificado en la Biblia. Por supuesto, no es pecado vivir en la ciudad, y eso quiero que quede claro. No es pecado vivir en la ciudad, pero no es el ideal de Dios para el hombre. Por eso es que Dios le permite al hombre que viva en las ciudades, pero no es el ideal que Dios tiene para sus hijos, y lo acabamos de ver. Lo acabamos de ver, hermanos, al comenzar en el mismo Génesis. Pero ¿qué pasa después de la entrada del pecado, hermanos? ¿Qué es lo que sucede después de que Adán y Eva caen en pecado? Entonces de ahí comienza a entrar el pecado en esta tierra, y como consecuencia del pecado comienza ese pecado a influir en las relaciones entre los hombres, y se comete el primer asesinato, que es cuando Caín mata a su hermano Abel. Después del asesinato que Caín comete contra Abel, vamos a leer qué sucede en Génesis capítulo 4, versículo 8 al 17.
En Génesis capítulo 4, versículo 8 al 17, dice así: Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, noten que estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano, de tu mano. Versículo 12. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi iniquidad para ser perdonada. He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondióle Jehová: cierto que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo hiriese cualquiera que le hallara. Y yo me quiero concentrar, hermanos, en el versículo 16 y 17 de la palabra de Dios. Dice así: y salió Caín de delante de Jehová, y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y parió a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Repito por favor el versículo 17, Génesis 4, 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y parió a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Bueno, ya algún día cuando demos los estudios sobre creacionismo bíblico, yo voy a explicar la ciencia, el modernismo, la tecnología y la capacidad que tenían los antediluvianos. Aquí, cuando Caín se aparta, hermanos, vamos a ver que la primera ciudad que se construye es de origen pagano y la construye un pagano. La primera ciudad que se llega a construir en la tierra, hermanos, fue construida por Caín y se llamó Enoc. Y era una ciudad terriblemente tecnológica. Tenía edificios, tenía, hermanos, carreteras, tenía, bueno, muchos de los que me escuchen se van a sorprender, hermanos, van a decir: Hugo está hablando, el hermano Hugo Ortiz está hablando tonterías, el hermano Hugo Ortiz está loco, pero bueno, yo solamente les voy a enseñar después, cuando veamos creacionismo bíblico, ustedes se van a sorprender las cosas que yo les voy a enseñar. ¿Sabían que para ese tiempo, hermanos, antes del diluvio ya había medios de transporte, había automóviles, había aviones, había armas de guerra, había bombas nucleares, había de todo, hermanos? Pero eso ya lo vamos a ver después. Solo me queda decirle que ya la primera ciudad comienza a estar en existencia. Yo no sé si habrá sido la primera ciudad, pero en lo que respecta a la Biblia, hermanos, en lo que respecta a la Biblia, por lo menos se dice o se tiene en cuenta que es la primera ciudad que aparece, la ciudad de Enoc. Era una ciudad con edificios, con carreteras, con cloacas, con cañerías, con tuberías, con tecnología, con automóviles. Tenía de todo esa ciudad. Muchos dicen: bueno, habrá sido un pueblito. No, hermanos, era una terrible ciudad. Rapidito. Claro. Claro, no estaban degradados. Entonces, hermanos, al no estar degradados, los antediluvianos tenían una tecnología y una mentalidad impresionante. Ellos eran muy diferentes a nosotros. Nosotros, por ejemplo, yo ahora, mi capacidad mental es mínima comparada a la de los antediluvianos. Por ejemplo, yo ahora tengo una capacidad mínima. En este momento estoy concentrado en que tengo que dar el estudio bíblico. Y también estoy concentrado en que mañana tengo que ir a trabajar y hacer muchos trámites. Nada más.
mi mente no puede abarcar más. En cambio, la mente de un antediluviano podía abarcar muchas cosas a la vez. Si un antediluviano hubiese estado acá sentado, podría abarcar que tiene que dar el estudio bíblico, que mañana tiene que hacer trámites, que conoce a la perfección cuáles son los trámites que tiene que hacer. También tendría en mente qué es lo que va a hacer ahora después y qué es lo que va a hacer el mes que viene, y podían tener varias cosas en su mente a la vez. Ustedes pueden tener 2 o 3 cosas a la vez en la mente nada más. Capaz que el hermano Pocho dice, bueno, yo ahora lo que tengo en la mente es que tengo que prestar atención, y lo único que sé es que mañana tengo que levantarme a las 6 de la mañana para ir a trabajar, y bueno, quizás a la tarde tengo que encontrarme con Inés y nada más, y no puede tener más cosas a la vez en la mente. En cambio, los antediluvianos podían tener varias cosas a la vez en su mente porque tenían una capacidad mental extraordinaria. Hoy en día ya nos falla la memoria a todos nosotros. Pero aquí, en Génesis capítulo 4, versículos 16 y 17, se habla de la construcción de una primera ciudad. Y llama la atención, hermanos, que la primera ciudad que se construye, la ciudad de Enoc, fue construida por un asesino, por un pagano asesino. Hasta donde se tiene en cuenta en la Biblia, hermanos, la primera ciudad de la que se conoce nombre fue construida por un pagano asesino que se apartó de Dios. Él no le preguntó a Dios cuál era la voluntad de Dios, sino que fue y construyó una ciudad. Bueno, y era una ciudad con todas las tecnologías habidas y por haber, hermanos. Ya después, cuando hablemos de la ciencia de los antediluvianos, algo en lo cual yo me he especializado, ya después les voy a contar, pero eso me gustaría que nos sentemos a charlarlo algún día. Yo les puedo dar datos, cosas impresionantes de las cosas que tenían los antediluvianos. Y se van a sorprender si yo les llego a leer lo que dice el espíritu de profecía. Yo tengo un material al respecto que he traído del Decanato de Teología de la Universidad Adventista de Entre Ríos. Y aparte tengo muchos otros materiales que bajé de internet. Ustedes se van a sorprender. Y encima, si les llego a contar las investigaciones arqueológicas que se han hecho, las máquinas, las computadoras, se han encontrado, por ejemplo, en la época antediluviana, cráneos con agujeros de bala. Ya existían armas de fuego. Hay un libro en la India que tiene más de 5.000 años de edad, donde muestra que naciones de ese tiempo peleaban con armas nucleares y que se tiraban armas nucleares, y que cuando esa arma nuclear explotaba tenía la luz de 10 soles. Y se muestra cómo las naciones, dice que guerreaban y enviaban cosas por el aire y se destruían. Y eso es a lo que se refiere Génesis capítulo 6, cuando dice que había gran violencia en la tierra. Eran las guerras que se hacían entre sí las naciones antediluvianas. Y para ese tiempo, hermanos, ya había un montón de ciudades que estaban creciendo. Espero que algún día pueda dar la serie que tiene que ver con el creacionismo bíblico, que va desde Génesis capítulo 1 al capítulo 11. Para mí el creacionismo bíblico abarca desde Génesis capítulo 1 hasta llegar al capítulo 11, que es cuando ya es la última parte de la Biblia que nos deja para cuando surge Abraham. Pero desde Génesis 1 hasta Abraham, hermanos, son cosas terribles que yo les puedo llegar a comentar. Los edificios que había, yo les voy a contar después, hermanos, lo que el espíritu de profecía dice acerca de los edificios que tenían los antediluvianos. Bueno, resulta, hermanos, que no era el propósito de Dios, hermanos, no era el propósito de Dios que los hijos de Dios vivieran en ciudades. Queda claro que no era el propósito de Dios. Caín es el que le gusta la ciudad, Caín es el que se aparta de Dios, Caín es el que funda la primera ciudad, Caín es el que le gustaba la ciudad, Caín es el que tiene en mente la ciudad porque se apartó de los verdaderos hijos de Dios. En Evento de los Últimos Días, página 112, Evento de los Últimos Días, página 112, en la cita número 1, en Evento de los Últimos Días, página 112, dice, hermanos, dice,
la cita número 1. Al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres. Noten que no quedó con Adán y Eva y no quedó con los escogidos. Estamos hablando de la vida de Caín. Evento de los últimos días, página 112, cita número 1. Dice así: al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres. Había escogido primeramente el oficio de labrador y luego fundó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo mayor. Se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén restaurado para buscar riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado, y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo. Todo eso tiene que ver Caín, un asesino, una persona que se aparta, que buscó el glamour, que buscó las riquezas, que buscó los bienes materiales, que buscó la prosperidad. Dice que fue el primero que construyó una ciudad y que se apartó de los hijos de Dios que vivían en zonas retiradas, porque los hijos de Dios vivían en zonas retiradas, en campos, en montañas, en zonas quizás más ruralizadas, pero no necesariamente en ciudades. Pero vuelvo a repetir, vivir en una ciudad no es pecado. Pecado es lo que yo cometo estando en una ciudad. ¿Se entiende, hermanos? Y hay más facilidad de pecar en una ciudad que en el campo. Pero como yo digo siempre, hermanos, el que es pícaro va a pecar tanto en la ciudad como en el campo. Eso no es problema. O peca en la ciudad o peca en el campo. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Dios nunca quiso que los hijos de Dios vivieran en ciudades, y eso lo repito y lo dejo bien en claro. Ahora, si tú quieres vivir en la ciudad, vive en la ciudad, pero hay mayor posibilidad de que peques, hay mayor posibilidad de que te vuelvas sensual y hay mayor posibilidad de que tus hijos se pierdan. Y eso vamos a ver en las próximas clases, qué es lo que pasa con la familia de aquellos que viven en las ciudades. Y vamos a preguntarle a la Biblia y al Espíritu de Profecía qué va a pasar en las ciudades y cómo van a estar las ciudades en los últimos tiempos, que van a estar llenas de crímenes, llenas de toda cosa fea, hermanos, de asesinatos, de robos, de violaciones, de patotas, de criminales, etcétera, etcétera. Las mafias van a dominar en las ciudades. Entonces, hermanos, queda claro lo que le estoy mostrando acá. Todo lo que venimos leyendo muestra que siempre el vivir en las ciudades fue un destino, hermanos, fue un destino de los paganos, no fue un pensamiento de Dios. Los hijos de Dios nunca buscaban vivir en las ciudades, sino vivir en comunión con Dios en la naturaleza, en zonas rurales, en los campos, en las montañas. ¿Se entiende eso, chicos? Eso es la voluntad de Dios. ¿Se entiende, hermanos? Bien. Entonces vamos a Génesis. Génesis capítulo 5, versículo 19 al 24. En Génesis capítulo 5, versículo 19 al 24, dice así, presten atención. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años, y engendró hijos e hijas. Versículo 20. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Exactamente. No, este es otro Enoc. Es otro Enoc, ¿sí? No es el hijo de Caín. Este Enoc no es el hijo de Caín. Ahora, hermanos, ¿a qué quiero llegar con esto? Resulta que pasamos de una persona mala que era Caín, que era un hijo de Dios malo que se apartó y se volvió hijo de Satanás, y viene Caín y funda la primera ciudad.
Pero ahora yo pregunto, ¿cómo habrá sido la vida de Enoc? Enoc vivía en las ciudades, le gustaba las ciudades, le gustaba ir a los boliches, a las bailantas, a los pubs, le gustaba ir a los bailes. Hermanos, ustedes saben bien que la vida en las ciudades no es lo mejor para la vida espiritual. Hay muchas tentaciones, hay mucha carnalidad, se ve mucho pecado, se oye mucho pecado, hay mucha sensualidad por todos lados, hay mucho pecado por todos lados. Y aunque ustedes no crean, y esto es aquí que yo les voy a ser sincero, hermanos, y ahora María José, Inés, Ignacio, Luis, Bernardo y todos los chicos que están acá y los que me escuchan también por internet se van a enterar de algo. Yo antes, hermanos, estaba en contra de la ida al campo y en contra de los fanáticos que quieren ir al campo. Hoy en día, después de haber profundizado el tema, y lo he profundizado, y les pido por favor que no se pierdan las próximas clases, porque van a ver, esto como siempre yo empiezo desde cero y siempre la primera clase es aburrida, porque me gusta dejar los fundamentos y sentar las bases para que podamos entender las clases posteriores. Repito, yo antes estaba en contra de la ida al campo y en contra de los fanáticos que la imponen. Hoy en día, hermanos, ha cambiado mi forma de pensar. Y yo soy una persona de mente muy abierta que siempre está aprendiendo nuevas cosas. Y a mí no se me cae nada por cambiar mi forma de pensar. Y si yo un día estoy equivocado y digo, mira, esto creía antes, me he dado cuenta que no es así, y digo públicamente, aprendí una nueva luz y descubrí que lo que creía estaba equivocado y que lo que creían ustedes estaba equivocado y que lo que creen mucho está equivocado. Y se terminó. A mí no se me cae nada por tener más luz o por cambiar de pensamiento como consecuencia de que haya creído algo equivocado. Bueno, les comento lo siguiente. Hoy en día mi manera de pensar ha cambiado después de que oré mucho estando en comunión con Dios y consideré varias cositas que en esta nueva serie que acabo de empezar, la serie de la ida al campo, hermanos, van a ver las cosas que les voy a enseñar al respecto. ¿Cuál es mi manera de pensar ahora? Hoy en día, hermanos, estoy a favor de irnos al campo, pero sigo en contra de los fanáticos que la imponen. No sé si me explico. ¿Se entiende lo que quiero explicar? Bueno, ha sido maravilloso, hermanos, lo que he descubierto y lo que yo quiero compartir con ustedes sinceramente. Ustedes se van a sorprender con lo que dice la Biblia y con lo que dice el espíritu de profecía. Por eso le pido por favor, este miércoles vamos a dar la segunda clase y es impresionante, no porque lo enseñe yo, sino porque lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía con respecto a la ida al campo es impresionante. Hoy en día, hermanos, yo respaldo y apoyo el hecho de que la iglesia tiene que procurar irse a zonas rurales, después irse al campo y después irse a las montañas, porque esas son las 3 escalas. Hay 3 escalas, hermanos: de la ciudad a las zonas rurales, de las zonas rurales al campo y del campo después a las montañas. Esa es la escala. Entonces progresivamente tenemos que buscar irnos. Y ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Por qué? Bueno, porque yo he descubierto de que está bien lo que Dios había revelado con el hecho de irse al campo, pero sigo teniendo hasta el día de hoy la postura en contra de aquellos que imponen el hecho de irse al campo y que dicen que es pecado estar en la ciudad. Sigo en contra de ellos. Entonces, tratando de ser equilibrados, vamos a ver la belleza de esta doctrina y qué significa y cómo tenemos que encararla y con qué actitud. Y la última clase que yo doy, la última clase, hermanos, ahí es cuando yo enseño la clase que se llama el aspecto negativo y fanático y legalista de querer imponer la ida al campo. Y esa es la que más le va a gustar. Pero primero, hermanos, tenemos que enseñar lo que es la verdad. Yo me he sorprendido cuando estudié este tema porque yo escuché muchos hermanos alfiñiques que se burlan de la ida al campo. Se burlan de la ida al campo, pero ya van a ver lo que yo les voy a mostrar a medida que vaya pasando. Una vez que ustedes terminen de escuchar estas clases,
no se van a burlar más de la ida al campo. Porque acá en Tucumán hay muchos estudiosos que se la dan de pícaro y creen que saben más que Dios. Y creen que le van a hacer una goleada a Dios. Creen que le van a meter un gol a Dios siendo tontitos y discutiendo lo que enseña la Biblia y el espíritu de profecía. Porque te voy a mostrar primeramente con Biblia y después con espíritu de profecía. Bueno, habiendo dejado esto en claro, hermanos, vemos que Enoc, un antediluviano, hermanos, tenía una vida espiritual extraordinaria. Y yo me pregunto, ¿será que Enoc vivía en los bailes en las ciudades? Entonces yo leo, Evento de los últimos días, página 98, cita número 2. En Evento de los últimos días, página 98, la cita número 2 dice así. Y para los que no tengan Evento de los últimos días, pueden ir al libro El Evangelismo, hermanos. ¿Sí? El Evangelismo, página 61. Bien, Evento de los últimos días, página 98, la cita número 2 dice así. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades. ¿Queda claro, chicos? Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Bueno, ahora no se me adelanten. Y por favor no me vayan a decir, pero yo tengo mi casa en la ciudad, pero en la ciudad yo compro las cosas. Sí, amén, nadie te discute eso. Tú tienes tu casa en la ciudad, tienes tu negocio en la ciudad, no te contradigo, no te lo impongo, no te reto. Dios tampoco te lo impone, te lo aconseja. Entonces, este consejo es verdad y es sabio. Debemos tratar de salir de las ciudades y en las próximas clases vas a entender por qué. Ahora no vas a entender por qué, porque no estoy enseñando eso. Pero ya desde ya dice que debemos trabajar en las ciudades. Yo vengo a mi trabajo secular en las ciudades y vengo a hacer actividad misionera en las ciudades y visito a los hermanos en las ciudades y gano alma en las ciudades y ministro en las ciudades y hacemos obra en las ciudades y traemos la salvación a las ciudades y todo se debe hacer en las ciudades, pero desde afuera. Y si Bernardo me dice, pero yo no tengo para irme al campo, y bueno, quédate. Si no tenés y si Dios no te abre las puertas, te vas a tener que quedar. Ahora la pregunta es, ¿por qué no le abre las puertas? ¿Porque Dios no quiere o porque Dios no lo bendice? Dios puede ser que no me abra las puertas para irme al campo porque soy consagrado y quiere que me quede en las ciudades y muera dando testimonio en favor de la verdad. O puede ser que Dios no me abre el camino para que me vaya al campo porque soy un flor de pecador y Dios no me bendice y no se me abre ningún tipo de puerta. Bueno, Enoc es un ejemplo que nosotros debemos seguir y lo dice Evento de los últimos días, página 98, la cita número 2. Debemos tratar de irnos. Yo lo primero que sueño con María José, hermanos, es salirme de la ciudad e irme a una zona rural, en las orillas de acá de San Miguel de Tucumán. Y hay muchos terrenos, hermanos, terrenos que están saliendo baratos. Y hay hermanos que ya han comprado y son hermosos, y son baratos y a bajo costo. Y el hermano acá podría comprar, y el hermano acá también, porque están muy buenos. Y hay hermanos que ya han comprado y son hermosos, y están en la orilla y están cerca de una zona con rutas, con acceso a las ciudades, y ya van a ver, hermanos, lo que la hermana Huay dice con respecto a eso cuando sigamos en las próximas clases. Pero bueno, Enoc logró tener una vida maravillosa porque trabajaba secularmente en las ciudades, iba a hacer actividad misionera en las ciudades, pero desde afuera. Y dice Dios clarito que debemos salir de las ciudades. El pueblo que guarda los mandamientos de Dios debe salir de las ciudades. Es un consejo, aclaro. Sigo adelante, hermanos. Noten que hemos empezado desde el Génesis siguiendo en adelante en la historia. Entonces ahora viene Génesis capítulo 11. Van a ver, hermanos, algo interesante. Van a ver que siempre la construcción de las ciudades, el vivir en las ciudades, siempre ha sido idea de los paganos rebeldes contra Dios.
En Génesis capítulo 11, pero aclaro para los hermanos porque sé que hay hermanitos queridos acá en Tucumán que también están bajando nuestros temas y los escuchan. No es pecado vivir en las ciudades, es pecado lo que cometemos estando en las ciudades. ¿Queda claro eso, no? Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo todas las posibilidades Sí. y Dios me abre las puertas, Sí. me muestra y Claro. me pone en situaciones y me empuja? Sí. Y yo no quiero. Muy bien lo que pregunta el hermano Luis Arauz. ¿Qué pasa si Dios me abre las puertas a mí? Y hermano Luis, te hago una pregunta. ¿Hay hermanos que tienen las posibilidades de comprarse, aunque sea una choza en el campo? Bueno, ¿qué pasa cuando tengo la posibilidad de ir? Y no digo al campo, hermano, no digo al monte, no digo a la montaña, digo una zonita rural. ¿Qué pasa cuando Dios te abre las puertas para comprarte un terrenito en una zona rural y tú no lo haces porque te encanta la vida cómoda de la ciudad? En ese caso, hermanos, tú eres responsable de que Dios te esté dando la luz y la bendición, y ya vamos a ver las consecuencias que te van a venir cuando yo enseñe las próximas clases. Da miedo lo que enseña la Biblia y el espíritu de profecía, lo que va a pasar en las ciudades y lo que le va a pasar a los cristianos cómodos y a los cristianos mimados, sobreprotegidos y fifís, los nenes fifís y las nenas fifís que se van a quedar en las ciudades. Pero como dice Luis, si estoy teniendo la posibilidad de comprarme un terreno en una zona rural y yo ya no quiero porque soy cómodo y porque me creo muy pícaro, en la próxima clase te voy a contestar, Luis, lo que va a pasar. Lo dice la Biblia y lo dice la hermana Juárez. Y vamos a ver lo que va a pasar con los hijos de los padres que se quedan en las ciudades y lo que ya está pasando, y te voy a contar testimonios. Bueno, en Génesis capítulo 11, versículo número 1 al 8 dice lo siguiente. Y noten que estamos tratando de encarar este tema de la mejor manera posible y de la manera más equilibrada posible. Yo estoy en contra, hermanos, de los fanáticos que tratan de imponer la ida al campo. Y también, y escúchenme bien, también estoy en contra de los hermanos vagos, que se van al otro extremo y que se viven excusando para no tener que irse al campo, porque acá pueden salir los sábados a la noche a los bailes, a las jaranas y a los cumpleaños y a las fiestas, entonces les gustan las ciudades. Estoy en contra también de aquellos que se excusan para no tener que trasladarse a las zonas rurales. Y alguien me dirá, bueno, pero yo soy dueño de quedarme acá en las ciudades. Bueno, tú eres dueño, pero déjame que en la próxima clase te explique lo que les va a pasar a aquellos que, teniendo la posibilidad de irse, no se van porque dicen que son dueños y se quieren quedar acá. Bueno, pero momentáneamente volvamos a Génesis capítulo 11, versículo número 1 al 9. Yo estoy en contra de los dos extremos. Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9 dice: Era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció, hermanos, que como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Sinar y asentaron allí. Y hermanos, les hago una pregunta. ¿Esto es, que está acá, esto es antediluviano o postdiluviano ya? Ya la época postdiluviana. La época postdiluviana, hermanos. Y asentaron allí y dijeron los unos a los otros: Vaya, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y fuéles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, o sea, un rascacielos, hermanos, cuya cúspide llegue hasta el cielo, o sea, un rascacielos. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, o sea, los paganos. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer.
Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Versículo 9, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová la lengua de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Llegamos ya a la época después del diluvio, y los hombres paganos seguían igual. Querían unirse, querían edificar una ciudad pagana, querían edificar una torre pagana, y siempre todo lo que edificaban, tanto la ciudad como esa famosa torre, hermanos, tenía que ser un símbolo de altivez, del orgullo del hombre, queriendo demostrar que siempre son más que Dios, queriendo demostrar que son más que Dios. El orgullo de la soberbia humana. De manera que, hermanos, todo el fundamento bíblico y del espíritu de profecía que venimos viendo hasta acá, y que vamos a seguir viendo en las próximas clases, demuestra algo interesante, hermanos. Demuestra, hermanos, que siempre el hecho de unirse, de aglomerarse, de hacinarse, de construir ciudades, siempre ha sido tema, hermanos, de los paganos, negocio de los paganos, meta de los paganos. Siempre se hacían los arquitectos y los ingenieros y querían formar una ciudad donde puedan aglomerarse para poder pecar más tranquilamente, hermanos. De manera que cuando ustedes, si son estudiosos coherentes de la palabra de Dios, y si tienen discernimiento espiritual, siempre se van a dar cuenta que todo el pecado se quería concentrar en las ciudades. Y hermanos, en las ciudades es más fácil pecar porque estamos unos junto a los otros. Y es más fácil, podemos ubicar los lugares de pecado, los lugares de baile, los lugares de prostíbulo, los lugares donde se vende droga, estamos todos juntitos, los lugares de hoteles de prostitución. Es más fácil pecar en una ciudad porque estamos todos juntitos. Entonces, todo el fundamento bíblico que venimos viendo, vemos que la idea de las ciudades nunca ha sido una idea de Dios. Dios nunca ha estado ahí. Lean bien. Lean bien. Van a ver que Dios nunca ha estado en los proyectos de construir las ciudades. Del mal que había en las ciudades. Ahora tocamos un poquito a eso. Sigamos adelante. Vamos hasta la época de Lot ahora. Ahí se nos adelantó María José, pero a mí no se me pasó nada, hermanos. No se me escapó nada, ya llegamos a eso. Vamos a Génesis capítulo 13 y van a ver, si no me creen, disciernan espiritualmente. Y vuelvo a repetir, se me va la idea. Vuelvo a repetir, no es pecado vivir en las ciudades, es pecado lo que se comete viviendo en ellas. ¿Sí? Sí, rapidito. Sí. Y bueno, y claro, y Nimrod no tan solamente fundó Babilonia, sino también los reinos de Asiria y otros más. Todos esos reinos tenían ciudades. Eran ciudades, hermanos, postdiluvianas que se caracterizaron por el gran pecado y la gran carnalidad que había en esas ciudades. Si vamos a Génesis capítulo 13, versículo 8 al 13, dice así. Presten bien atención a ver si tienen discernimiento espiritual para darse cuenta de lo que Dios les quiere enseñar. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre mí y ti, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si tú fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y aquí viene, hermanos, el terrible error de Lot. Presten atención, hermanos. Aquí viene el error de Lot. Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto entrando en Zoar.
Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y partióse Lot de oriente, y apartándose el uno del otro. Versículo 12. Y Abraham asentó en la tierra de Canaán, y Lot asentó ¿dónde? En las ciudades de la llanura. Repito, y Lot asentó en las ciudades de la llanura. Repito, y Lot asentó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y noten lo que dice el versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dice que Lot ha escogido la llanura, y donde estaban las ciudades de la llanura, en esa llanura estaba Sodoma, Gomorra, Zoar, Seboim y Adma, la Pentápolis, 5 ciudades que estaban en esa llanura, en donde había mucha maldad. Había mucha maldad en esas ciudades, mucha maldad en esa Pentápolis. Entonces, hermanos, según lo que venimos viendo hasta acá, la concentración, el hacinamiento en las ciudades siempre genera más posibilidad de pecar, y es donde más se relacionan y donde más roces hay entre los habitantes de esas ciudades. Entonces, vemos que Lot toma la decisión de irse a las ciudades de la llanura. Y yo pregunto, ¿qué será que comenta el espíritu de profecía con respecto a la decisión de Lot? Entonces vamos a Eventos de los Últimos Días, hermanos. Eventos de los Últimos Días, página 98. En Eventos de los Últimos Días, página 98, leemos, hermanos, la cita número 5. En la cita número 5, hermanos, presten atención lo que dice acá. Cuando la iniquidad abunda en una nación, y noten lo que dice el espíritu de profecía con respecto a Lot. Cuando la iniquidad abunda en una nación, siempre ha de escucharse una voz que dé la amonestación y la instrucción, como la voz de Lot fuera oída en Sodoma. Sin embargo, Lot pudo haber preservado a su familia de muchos males si él no hubiera hecho su hogar en esa ciudad malvada y corrompida. ¿Se dan cuenta, hermanos? Sin embargo, Lot pudo haber preservado a su familia de muchos males si él no hubiera hecho su hogar en esa ciudad malvada y corrompida. Todo lo que Lot y su familia hicieron en Sodoma podría haber sido hecho por ella, aun cuando hubieran vivido en un lugar a cierta distancia de la ciudad. Y hermanos, que no me vengan a decir a mí, yo con mi familia vivo en la ciudad, pero a mí no me pasa nada. Yo veo, hermanos, muchos jóvenes, hijos de cristianos que viven en la ciudad, el 99,9% anda mal, todos los días, porque yo ministro, hermanos, ministro a muchos hermanos que me llaman por teléfono, que yo los llamo, que vienen a visitarme, que van a mi casa, y me entero que el joven tal o la joven tal se andan drogando, que el joven tal y la joven tal andan fumando. Anoche nomás me enteré que la joven tal anda saliendo con un hombre casado y anda fumando y anda yendo a bailar. Me entero que el joven o la joven tal lo han visto en un boliche. Me entero que el joven o la joven tal andan en yugo desigual. Que no me vengan a mí a decir que la hermana Huay se equivoca, porque yo le muestro con los libros de la hermana Huay en la cara que la hermana Huay tiene razón. Y no me pueden contradecir, porque yo le muestro el escrito y después le cuento todos los testimonios. Mira, pasa esto, esto, esto y esto. Que no me vengan a versear, porque no es así. También me entero que la hermana fulana de tal ya no es más humilde, se ha vuelto soberbia, se ha vuelto creída. Desde que estudia en la facultad se relacionó con sus compañeros de la facultad
y ya no se te acerca, ya no se te saluda, te desprecia, te mira mal, te mira con cerviz dura, con nariz parada, con cerviz erguida. Hermano, la ciudad, a mí que no me vengan a mentir, porque yo no me trago, hermanos, la mentira. Que vayan a versearle a alguien que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero no a mí. Sí lo dice la Biblia, lo dice el Espíritu de profecía, y encima yo lo veo y encima me lo cuentan. ¿Qué? ¿Me van a decir que todo está equivocado? Entonces, hermanos, todos los días me estoy enterando, es que el hermano, ese jovencito se ha puesto en yugo desigual, que la otra chica se ha puesto en yugo desigual, que este anda fumando, que el otro se iba al prostíbulo, que y hermanos, todo en la ciudad está mal. Que a mí no me vengan a decir que Dios se ha equivocado al darle la instrucción a través de la hermana Huay. Yo te demuestro con Biblia y con espíritu de profecía y con testimonios reales que esto, hermanos, que esto es verdad. Yo por ahí hablo con hermanos varones que me dicen, ya no se puede salir a la calle cómo andan las mujeres vestidas. Yo hablo con hermanos varones míos que me dicen, Hugo, vos salís a la calle y ya es impresionante, dice, las mujeres pareciera ser como que el mismo Satanás las hubiese contorneado. Así me han llegado a decir. Y vos las mirás, dice, y parece que te devoran con la mirada. Y en serio, me dicen hermanos varones, ya no podés salir a la calle, que dice, te hace mal. Así vos seas muy santo, muy puro, vos salís a la calle y te contamina lo que ves, te contamina lo que oyes, te contamina lo que contemplas. Entonces, hermanos, que no me vengan a decir a mí que ellos tienen, porque esta es la excusa, ¿no? No, yo soy de conciencia fuerte, yo soy de fe fuerte. Y yo me acuerdo que uno de esos hermanos que decía que tenía fe fuerte, todos los que me han dicho que tenían fe fuerte, se han puesto de novio en yugo desigual y les ha ido mal, han caído en fornicación y les ha ido mal, han caído en adulterio y les ha ido mal, practican la masturbación y les va mal, otros se han vuelto afeminados y les ha ido mal. Y son todo eso lo que dice que tienen fe fuerte. Hermano, el que tiene fe fuerte tiene una vida intachable. Y yo no me atrevería a decir que yo tengo una fe fuerte, hermano, porque soy un cristiano lleno de defectos. Y todos los que estamos acá somos cristianos llenos de defectos, pero con la humildad de querer seguir adelante. Que no me vengan a decir que tienen mente fuerte, conciencia fuerte, fe fuerte. Y nosotros tenemos fe débil, conciencia débil y mente débil. Claro, sí, ya le han dado eso, hermano. Ya le han dado. Que le vayan a una persona ignorante a decir eso, pero no una persona que tiene bien en claro lo que dice la Biblia, lo que dice el Espíritu de profecía y lo que estoy viendo a cada hora que pasa. Y todos esos hermanos que dicen que tienen mente fuerte, hoy en día están fracasados. Les ha ido mal en el noviazgo, en el matrimonio, en todo, hermanos. Y lo digo con mucha humildad, porque a mí también me puede llegar a pasar. Pero seamos humildes, no nos hagamos los soberbios diciendo, chicos, saben que yo tengo mente fuerte. A mí, yo paso todos los problemas. Y de pronto resulta que el otro día me ven cayendo en fornicación, cayendo en masturbación, cayendo en prostíbulo, cayendo en fumar, en droga, me ven mundano, me ven yendo a bailar. Hugo, ¿por qué estás haciendo eso? No, lo que pasa es que yo tengo mente fuerte, pero bueno, es un desliz. Claro, sí, ya la han dado. Entonces, qué lindo es tener mente fuerte así, ¿no? Qué lindo es tener conciencia fuerte así. A otro con ese cuento, no a mí. Yo, hermano, yo no me la trago. Que vayan a otros con ese cuento. A mí no. Rapidito. Rapidito. En las ciudades, hermanos, está la vanagloria de la vida, y por eso, hermanos, y las chicas, hermanos, por ahí cuando las chicas salen a la calle, ven los chicos bonitos que van a la secundaria, que van al terciario, que van a la universidad, los que ya son profesionales, las chicas en su trabajo, en los cursos que hacen, en el trabajo que tienen, se encuentran todos los días con chicos bien parecidos que tienen su personalidad entradora, que quizás no la va a tener un cristiano, porque un cristiano apunta a otra cosa. Entonces, ¿qué pasa con las chicas? Se confunden,
se sienten mal. Ay, ¿por qué este chico es tan así? Y tanto al varón como a la mujer le pasa, hermano. Y ya estoy cansado de escucharme de hermanas de iglesia que se han puesto en yugo desigual. Y conozco de muchas hermanas en la fe que tienen más amigos del mundo que amigos cristianos. Y yo pregunto, ¿esa influencia no es acaso de la ciudad? Porque claro, en la ciudad hay boliches, en la ciudad hay cine, en la ciudad hay teatro, en la ciudad hay pubs, en la ciudad hay bailantas, en la ciudad están las mejores confiterías de karaoke. Entonces, cuando vemos un hermano varón que se aparta al mundo, o una hermanita en la fe que sutilmente va caminando hacia el mundo, ustedes saben bien que se debe a que ha ganado la ciudad su influencia sobre esa persona. Y ha podido más que su humildad, más que su abnegación, más que su pureza. Entonces, a otra cosa, a otro que le vayan a mentir y a querer hacerle el verso. A mí no me trago ese verso, hermanos. Pero ya van a ver en las próximas clases cuando muestre qué pasa con los hijos de aquellos que viven en las ciudades. Sigamos adelante, hermanos. Vamos a Génesis capítulo 19. Estamos en el caso de Lot, hermanos. Génesis capítulo 19, versículo 4 al 7. En Génesis capítulo 19, ¿qué es lo que ha pasado con Lot, hermanos? Génesis capítulo 19, versículo 4 al 7, rapidito dice así: y antes que se acostasen, cercaron la casa los hombres ¿de dónde? Los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácanoslo para que los conozcamos, o sea, para que los violemos, para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta lo que pasa en la ciudad? Y eso ya está, porque es una expresión de humildad que él tenía. Él tenía una expresión fraterna, por eso le llama hermanos. Porque también nosotros a los pecadores decimos hermano, cuando le predicamos decimos hermano, oremos, hermanos, Jesús te ama, hermanos, Dios te ama. O sea, es una expresión fraterna que uno tiene incluso hasta con los peores de los pecadores. Y también un signo de amabilidad, un signo que también se daba en la costumbre de ese tiempo. No está mal, no está mal. Pero en un sentido predicativo, en un sentido exhortativo. No es que yo veo a aquel que peca, somos hermanos. No. Solamente cuando tengo un sentido activo de predicar, ¿sí? Porque yo no soy hermano de los que no guardan los mandamientos. Pero si yo le estoy predicando y le quiero ministrar, le puedo llamar hermano en el mismo momento del acto de ministrar, ¿sí? Bueno. ¿Se dan cuenta? Y esto, lo que dice Génesis 19, versículo 4 al 7, ya está pasando. Y va a pasar en el tiempo del fin, que va a haber una depravación y una degeneración tan grande que va a llegar al punto que van a querer violar a las personas. Y todo eso se da dentro de las ciudades. ¿Acaso no vemos casamientos gays? ¿No vemos casamientos gays? ¿No vemos fiestas gays por la calle donde hacen la carroza de los mariposones? Y todos ahí, los hombres en bikini, en paños menores y desfilando y todo, todos mariposones. ¿No ven los mariposones, hermanos? Rapidito. Sí. Claro, desde el más chiquito hasta el más viejo. O sea, una costumbre de degeneración tremenda dada en la ciudad, hermanos. Dada en la ciudad. ¿Sí? Entonces, hermanos, habiendo entendido eso, la degeneración a la cual llegó Sodoma, pasamos ahora y salteamos desde el versículo 17 al 30. Rapidito, hermanos. Y fue que cuando los hubo sacado fuera, o sea, los ángeles lo sacan fuera a Lot, dijo: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas,
Y Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado tu siervo gracia en tus ojos, y has engrandecido tu misericordia que has hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y me muera. Todavía no se quería ir al monte, y eso que le habían dicho los ángeles. Versículo 20. Se había acostumbrado tanto a la ciudad que noten lo que dice el versículo 20. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Escaparé ahora allá. ¿No es ella pequeña y vivirá mi alma? Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que allí hayas llegado. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Y el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra, y presten atención al versículo 24. Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los ejércitos, de parte de Jehová desde los cielos, perdón. Versículo 25, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Perdonen si por ahí leo mal, lo que pasa es que tengo muy subrayada mi Biblia, hermanos. Versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así fue que cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, acordóse Dios de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Sí? Versículo 30. Empero Lot subió de Zoar y asentó en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedar en Zoar, y se alojó en una cueva él y sus 2 hijas. Al final se da cuenta, una vez que está un tiempito en Zoar, dice: no, también me voy a ir de Zoar al monte, porque tengo miedo que Jehová destruya también esta ciudad. Les cuento un poquito la historia, que eso ustedes quizás no saben. Después Zoar también es destruida, eso lo cuenta el espíritu de profecía, porque cuando Lot llega a Zoar, también empieza a ver que en Zoar había mucha depravación, y empieza a ver que pasan los días y no cambia. Entonces Lot se termina yendo de ahí, y también Dios la destruye a esa ciudad. Zoar era una ciudad, una de las 5 ciudades, o sea, porque había 5 ciudades en la llanura, por eso se le llama la Pentápolis, y después termina siendo destruida también Zoar. Sí, rapidito. Eso es lo que vamos a ver en las próximas clases, cómo Dios siempre, cuando una ciudad llega al límite de la tolerancia de Dios, Dios la termina destruyendo. Ahora, hermanos, volvamos a Génesis capítulo 19, versículo 24 y 25. Génesis capítulo 19, versículo 24 y 25 dice así: Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Qué significa eso, hermanos? Desciende fuego y azufre. Y yo les hago una pregunta ahora. ¿Será que va a volver a pasar eso de que en cualquier momento Dios haga descender fuego y azufre sobre ciertas ciudades? Leamos. Vamos a ir a Eventos de los Últimos Días, hermanos, página 97. Eventos de los Últimos Días, página 97.
En la página 97, la cita número 2, evento de los últimos días, página 97, la cita número 2. Y por favor presten atención a los que les estoy por leer ahora. ¿Qué opinan de esto? Dice así: mi mensaje en este tiempo es salid de las ciudades. Noten lo que dice la hermana Juay, hermanos. Mi mensaje en este tiempo es salid de las ciudades. Tened la seguridad de que la instrucción para nuestro pueblo es de radicarse a kilómetros de distancia de las grandes ciudades. Es una instrucción. Una mirada al San Francisco de hoy hablaría a vuestras mentes inteligentes, mostrándoos la necesidad de salir de las ciudades. El Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades, porque en una hora como la que no pensamos, lloverán del cielo fuego y azufre sobre ellas. Repito, hermanos, el Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades, porque en una hora como la que no pensamos, lloverán del cielo fuego y azufre sobre ellas. Su castigo será proporcional a sus pecados. Cuando una ciudad es destruida, que nuestro pueblo no considere este asunto como algo sin importancia, ni piense que pueden edificarse casas en esa misma ciudad si se les ofrece una oportunidad favorable. Cuando ha sido destruida, hermanos, toda la ciudad de donde eran Estados Unidos con el huracán, en Nueva Orleans, cuando ha destruido Dios Nueva Orleans, que los adventistas tienen que ir a construir de nuevo, hermanos, ahí nuevas casas. No, porque Dios puede volver a castigar. Hermanos, era la cuna de los gays en Nueva Orleans. Entonces noten lo que dice Dios, hermanos. El Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades, porque en una hora como la que no pensamos, lloverán del cielo fuego y azufre sobre ellas. Cuando una ciudad es destruida, que nuestro pueblo no considere este asunto como algo sin importancia, ni piense que pueden edificarse casas en esa misma ciudad si se les ofrece una oportunidad favorable. Todos los que quieran comprender el significado de estas cosas, lean el capítulo 11 de Apocalipsis. Lean cada versículo y entérense de las cosas que aún van a ocurrir en las ciudades. Lean también las escenas descritas en el capítulo 18 del mismo libro. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que pasó? Y hay que estudiar mucho, hermanos, el caso de Lot para poder entender lo que va a pasar en las ciudades en el tiempo del fin. Vamos a Judas, versículo 7, la epístola de Judas. En la epístola de Judas, el versículo número 7, hermanos, dice lo siguiente, rapidito, dice así. Judas, versículo 7, no tiene capítulos, tiene versículo nada más. Y noten lo que dice aquí, ¿fue solamente Sodoma y Gomorra destruida por el poder de Dios? Noten, como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Dios destruyó con el fuego eterno no tan solamente las ciudades de Sodoma y Gomorra, sino que también destruyó con el fuego eterno las ciudades comarcanas, que eran las ciudades vecinas a Sodoma y Gomorra. Sigamos leyendo un poquito más. Deuteronomio capítulo 29, versículos 22 y 23. Deuteronomio capítulo 29. En Deuteronomio capítulo 29, versículo 22 y 23 dice así:
Y dirá la generación venidera: vuestros hijos que vendrán después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquesta tierra y sus enfermedades de que Jehová la hizo enfermar, azufre y sal abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba ninguna, como en la subversión de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboim, que Jehová subvirtió en su furor y en su ira. ¿Ven todas las ciudades que Dios ha destruido? Oseas capítulo 11, versículo 8. Oseas capítulo 11. En Oseas capítulo 11 y versículo 8 también dice así, presten atención. ¿Cómo tengo de dejarte, oh Efraín? ¿He de entregarte yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma y ponerte como a Seboim? Mi corazón se revuelve dentro de mí e inflámanse todas mis conmiseraciones. ¿Se dan cuenta, hermanos? Bien. Entonces, volvamos a Génesis capítulo 19, versículo 30. Génesis capítulo 19, versículo 30. Por eso es que en 19:30 dice así, presten atención. Empero Lot subió de Zoar, o sea, una vez que llega a Zoar, subió de Zoar y asentó en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedar en Zoar, y se alojó en una cueva él y sus dos hijas. Porque después también Zoar, junto con Adma y junto con Seboim, terminan siendo destruidas. ¿Queda claro, hermanos? Bueno. Después de haber entendido todo este fundamento bíblico que acabamos de explicar, con respecto a Lot, y con respecto a Sodoma y Gomorra, y con respecto a las ciudades comarcanas que rodeaban a Sodoma y Gomorra, vamos a ver Lucas capítulo 17. En Lucas capítulo 17, hermanos, vamos a ver ya para el tiempo del fin, Lucas capítulo 17, y ya van a ver en las próximas clases que siguen, ya van a ver la seriedad con que hay que tomar este asunto del cual muchos se burlan. En Lucas capítulo 17, versículo 28 al 32, dice así: asimismo también, como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Los destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. En aquel día, el que estuviera en el terrado y sus alhajas en casa, no descienda a tomarlas, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Se va entendiendo, hermanos? Por lo tanto, hay que estudiar el caso de Lot, el caso de las ciudades corrompidas y el tema de salir de las ciudades. Repito, el caso de Lot, el caso de las ciudades corrompidas y cómo Dios lo tuvo que sacar a Lot de las ciudades, si no iba a ser destruido con las ciudades. De ahí es que para la persona que realmente tiene discernimiento espiritual se va a dar cuenta que el tipo se tiene que encontrar con el antitipo, hermanos. Dice, bueno, ¿quieren saber lo que va a pasar en el tiempo del fin? Estudien todo el tema del encuadre de Lot. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a volver a pasar en el tiempo del fin. Y habla de que Dios lo tuvo que sacar de las ciudades porque Dios comienza a castigar a las ciudades. Hace 15 años, sí, en esa época, en la iglesia, vieron Nuevo Campo que se hablaba mucho de estos temas. sí, Se hablaba del tema del campo, sí, 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 sí. Bueno.
Bueno, el hermano Luis pregunta lo siguiente, dice, ¿por qué hace años atrás, 15 años atrás, se hablaban de estos temas acá en Tucumán? ¿Y por qué hoy en día ya no se habla? Primero porque la secularización se ha metido mucho en el seno de la iglesia. Entonces imagínense, los jóvenes son inútiles, las jovencitas son todas inútiles, viven en la comodidad. ¿Qué les va a hablar de ir al campo? Donde en el campo hay que trabajar. Y el trabajo es muy, hermanos, muy beneficioso para la salud del cuerpo, del alma y del espíritu en el campo. Entonces, hermanos, el hecho de que ya no se hable de este tema significa que nos hemos vuelto muy mundanos. Y claro, como a mí me gusta salir el sábado a la noche, me represento, hermanos, o nos gusta salir el sábado a la noche y andar en comodidad, y el que no está de novio le gusta andar presumiendo con las chicas, y las chicas que no están de novio, el sábado a la noche y el domingo a la noche es especial para salir al centro y a los boliches y a los bailes, para chichonear y presumir y galantear, y como también se dice el otro término, flirtear. Entonces es lindo, hermano, salir. ¿Qué vamos a pensar en ir al campo? En el campo no se puede presumir, no hay boliches. Y como hoy en día la mentalidad de los jóvenes está tan torcida, tan mediocre, tan fuera de lo que realmente es el ideal cristiano para este tiempo, hermanos, ¿qué se puede esperar si los jóvenes hoy en día tienen el cerebro empequeñecido? Tú hablas con un joven de hoy o con una joven de hoy en día y vos solamente necesitas 10 minutos. Yo necesito hablar 10 minutos con un joven, una joven, para darte cuenta si tiene un cerebro elevado o empequeñecido. Y tú hoy en día hablas 10 minutos con un jovencito o una jovencita y ya te das cuenta si la mente de esa persona está llena del Espíritu de Dios o realmente tiene tutuca en la cabeza. No sé si me explico. O tiene, no sé, o tiene cualquier cosa menos Espíritu de Dios. ¿Por qué, hermanos? Mucha secularización. El modernismo se ha metido tanto que ¿qué le vas a ir a decir tú a un joven que acá en la ciudad hay carnalidad, pecado, sensualidad y tentaciones a apartar la mente de Dios? Creen que tú eres fanático. Siguiendo adelante, hermanos, vamos a Miqueas capítulo 4. Hermanos, les hago una pregunta. En el tiempo del fin, ¿Babilonia va a perseguir a los hijos de Dios? ¿Algunos van a llegar a caer en manos de Babilonia? Sí, muchos hermanos van a llegar a caer en manos de Babilonia. O sea, van a llegar hasta Babilonia. Hermanos, nosotros llegamos hasta Babilonia cuando tengamos que ir a predicar en los tribunales, cuando tengamos que predicar en los concilios, cuando tengamos que predicar en las salas de la Inquisición que ya se están construyendo, cuando tengamos que predicar en los campos de concentración que ya se están construyendo para nosotros, vamos a llegar hasta Babilonia. O sea, espiritualmente nosotros salimos de Babilonia, moralmente salimos de Babilonia, pero vamos a Babilonia a predicarle. O sea, salimos espiritualmente, pero volvemos con el mensaje de reprensión. Y ahí muchos llegarán hasta Babilonia y serán presos por Babilonia, serán cautivos de Babilonia y serán echados en las cárceles. Serán maltratados por la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. Pero en ese contexto de la ley dominical, cuando llegaremos hasta Babilonia y seremos presos por Babilonia, noten lo que se dice en ese contexto de Babilonia. Miqueas capítulo 4, versículo 10 al 12. En Miqueas capítulo 4, porque Miqueas también hay que tener en cuenta que todo el capítulo 4 de Miqueas habla sobre el tiempo del fin. En Miqueas capítulo 4, versículo 10 al 12, dice lo siguiente. Aquí se saca una tipología que también la aplicamos al tiempo del fin. Miqueas capítulo 4, versículo 10 al 12 dice así. Hablando del pueblo de Dios en el tiempo del fin, hermanos, dice lo siguiente. Duélete y gime, hija de Sión. Vamos a gemir
y se les puso un sello en la frente de aquellos que gimen y que claman por las abominaciones que se cometen en la tierra. Ezequiel capítulo 9, versículo 1 al 9. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer de parto, porque ahora saldrás de la ciudad. ¿Cómo? Porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Ajá. Porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Y algunos, refiriéndose a los que caigan, dice, y llegarás hasta Babilonia, y allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Ahora empero se han juntado muchas gentes contra ti, y dicen, sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo sobre Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. O sea, por más que nos van a perseguir, hermanos, y le pido por favor que me miren lo que les voy a decir, por más de que nos van a perseguir, por más de que nos van a hacer pasar hambre, por más de que muchos se van a juntar contra nosotros, ellos no conocen los pensamientos de Dios y lo que Dios ya tiene bien planeadito. Nosotros conocemos todo lo que Dios va a hacer, nosotros lo conocemos, pero ellos no tienen idea del pensamiento de Jehová y cómo Dios nos librará. ¿Queda claro, hermanos? Y eso que todavía no le he presentado todo lo que dice la Biblia al respecto. Y yo quiero terminar este estudio. Hermanos, no he traído mensajes selectos tomo 2. Nadie tiene mensajes selectos tomo 2 acá. Yo sabía que me estaba olvidando algún libro, hermanos. Bueno, para la próxima clase, hermanos, tengo que leerles mensajes selectos tomo 2, página 406 y 407, donde ahí Dios amonesta e instruye a irnos al campo. Solo me resta decirle, hermanos, que ya van a ver todo lo que les voy a mostrar y que el tema de ir al campo ya van a ver la gravedad y la seriedad con la que hay que tomarlo. Algo que a ustedes nunca le han enseñado y que ustedes ni saben. Pero ya vamos a ver con Biblia. Yo me he dedicado a hilar fino en el tema. Y van a ver lo que va a pasar. Incluso para aquel que diga, yo soy dueño de quedarme en la ciudad. Ya van a ver lo que va a pasar para los que tomen esa decisión. De manera que, hermanos, yo quiero finalizar este estudio diciéndoles por favor que vayan acostumbrándose a la oración. Vayan acostumbrando su carácter a soportar problemas. Vayan acostumbrando su vida a las presiones. Vayan acostumbrándose a ejercer fe en Dios. Vayan acostumbrándose a estudiar la Biblia. Vayan acostumbrándose a soportar maltratos. Porque si ahora no se acostumbran, no sé qué va a pasar en el tiempo del fin. ¿Qué le parece si para terminar nos ponemos de rodillas y hacemos una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque hemos podido comenzar esta nueva serie. Te pido por favor, Señor, por favor, Padre, bendigas estos estudios bíblicos y que también bendigas a los hermanos que nos escuchan a través de internet y que por favor, Padre, haya alguien que tú le toques el corazón, por favor, que haya alguien que esté dispuesto a formar clases bíblicas, grupos de investigación de la Biblia, de casa en casa, que por favor tú toques el corazón de alguna de las personas que me escuchan para levantar el estandarte y comunicar el conocimiento a todo tu pueblo, Padre, y para ganar almas para ti. Perdónanos nuestros pecados y te pido por favor que nos tengas en cuenta para el próximo derramamiento de la lluvia tardía. Te pedimos todas estas cosas en el santísimo nombre del Señor Jesucristo. Amén.